Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Este es nuestro quinto webinar de la serie de 6 que hemos organizado con motivo del lanzamiento de los bonos ODS en Paraguay. Agradecemos el enorme interés, la enorme participación de todos los participantes y agradecemos, por supuesto, también a los sponsors que nos han permitido poder llevar a cabo estas reuniones virtuales. Algunos detalles logísticos para que todos estén al tanto. En primer lugar, quería mencionarles que ustedes tendrán sus micrófonos y el acceso a chat apagado por razones o desactivados por razones de seguridad informática. Sin embargo, nos pueden hacer, y realmente queremos mucho que así sea, que nos hagan llegar sus preguntas a través del botón de preguntas que tienen en el borde inferior de su pantalla de Zoom. Esas preguntas van a ser tomadas y las iremos respondiendo después a lo largo de la presentación. Queremos además mencionarles que, al igual que en el caso de los webinars anteriores, estas presentaciones que se van a mostrar, así como el webinar mismo, va a estar disponible para que ustedes puedan volver a verlo. Encontrarán también en ese mismo enlace la posibilidad de leer las preguntas sobre las respuestas y los comentarios a las preguntas que ustedes nos hicieron llegar. Quiero mencionarles que además de estar transmitiéndoles en vivo a partir de Zoom, también pueden estar siguiendo esta reunión por las redes sociales de WWF, del PNUD y de la CNB de Paraguay. Recuerden que pueden inscribirse para nuestro próximo y último webinar de la serie tan pronto finalice este. Así que, dicho todo esto, quiero mencionarles que tenemos un panel de lujo de invitados con los cuales vamos a estar hablando sobre distintos temas. Vamos a tener la presencia de Olga Cantillo, que es vicepresidenta ejecutiva y gerenta general de la Bolsa de Valores de Panamá. Vamos a contar con la presencia de Rodrigo Callizo, que es el presidente ejecutivo de la Bolsa de Valores y de Productos de Asunción. Vamos a escuchar los comentarios y los aportes que nos dé Fernando Godoy, como director jurídico y de normas de la CNB. Luis Carlos Berino, como director de Estudios Económicos y de Análisis de la CNB, y José Aníbal Infran Peloso, que es un asesor senior del WWF, además es director titular del Banco para la Comercialización y Producción, que nos estará comentando sobre los distintos temas. Quiero entonces, ahora sí, comenzar con la presentación de Olga. Olga nos va a comentar acerca de un poco la experiencia que ha tenido en el lanzamiento de la Bolsa Sostenible de Panamá y su iniciativa de adherir conjunto con CBI a esa iniciativa. Olga, muchísimas gracias por estar con nosotros y te doy la pantalla para que puedas comentarnos acerca de esa iniciativa tan interesante. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y los felicito por estas iniciativas que están teniendo, que son muy importantes para el desarrollo de la sostenibilidad en cada uno de nuestros países y aún más en los tiempos en los que estamos viviendo. Así que mis felicitaciones. Y también agradecer la oportunidad de poder contar cómo ha sido desde nuestros inicios, nuestra trayectoria, lo que comenzó como una necesidad de buscar productos para nuestro mercado y viendo todo lo que estaba sucediendo a nivel mundial sobre el tema de los bonos verdes, que era lo que estaba iniciando, y cómo podíamos nosotros traer este producto hacia nuestro mercado yo creo que mi idea de entender en qué nos estábamos metiendo y lo interesante e importante que iba a resultar todo este ejercicio para nuestro mercado de capitales. Así que si podemos poner la primera presentación, le hemos traído un cronograma, algo breve, pero cuando yo veo este cronograma, entonces me doy cuenta de todo lo que nosotros hemos logrado en tan poco tiempo. Y principalmente arrancamos con un protocolo de finanzas sostenibles que se hizo a nivel de la Asociación Bancaria, que está alejado de lo que es el mercado de valores, pero que representa un pilar importante en lo que es la sostenibilidad en nuestro país, a nivel del centro financiero, donde la banca es el principal jugador en ese sentido. Nosotros nos adherimos,
a la iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles de la ONU, que para nosotros ha sido una alianza estratégica para poder aprender muchísimo de qué se trata, y es lo que en realidad nos abre la puerta a lo que es el desarrollo sostenible desde las bolsas de valores, los mercados de capitales. Seguido a ello, se creó en Panamá el Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles, que les voy a hablar más adelante. Firmamos los principios de empoderamiento de mujeres. Por segundo año consecutivo celebramos el toque de la campana por la equidad de género, y nos hicimos seguido miembros del Climate Bonds Initiative. Más adelante le voy a hablar de cada uno de estos, por medio del Global Compact, de Sumarse, que es el representante en Panamá. Antes de que contáramos con nuestra primera versión de las guías verdes, para bonos verdes, sociales y sostenibles, sale nuestro primer bono, y que nos percatamos que es una de las tendencias que se da, que primero sale el producto y después sale las guías de recomendación. Y el Sustainable Stock Exchanges de la ONU nos invita a trabajar en la elaboración de una guía para incorporar sostenibilidad dentro o desde las bolsas de valores. Nosotros tuvimos el privilegio de poder presidir este grupo de trabajo que manejaba las bolsas de valores sostenibles en conjunto con la Federación Mundial de Bolsas de Valores, y para nosotros fue la oportunidad de poder conocer a personas con una trayectoria importante y de años en esta materia, y por ende un aprendizaje importante. Después lanzamos nuestras guías de bonos sostenibles en conjunto con el Climate Bonds Initiative, y seguido contamos con el primer bootcamp de este tipo de bonos temáticos, que fue impartido con el Climate Bonds Initiative y coorganizado con la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica. Si puedes pasar a la siguiente presentación, un poco de lo que hemos tenido este año. Nosotros hemos trabajado en introducir temas de sostenibilidad en nuestro mercado, porque el tema de dar a conocer de qué se trata, no solamente a lo interno de la organización, sino a los diferentes actores del mercado, es uno de los principios que nosotros seguimos de el World Federation of Exchanges y del SSE, y por ende incorporamos a nuestro desayuno anual que hacemos a los participantes del mercado un componente de sostenibilidad, donde invitamos al PRI y también invitamos a BlackRock para que hablaran desde la perspectiva de un asset manager, porque era importante ser firmantes, signatarios de los principios de inversiones responsables. Algo que teníamos y que les voy a tocar más adelante, el tema de la contratación de una persona que nos agregara valor, trayendo experiencia en temas de sostenibilidad, pero que pudiera dedicarse 100% en sus funciones a lo que tiene que ver el desarrollo sostenible de nuestro mercado y lo que es para nosotros la filantropía o la responsabilidad social empresarial. Apoyamos hace poco una declaración del PRI que se hizo en tiempos de COVID, y cómo mantenernos ahora más que antes firmes en los temas de principios de sostenibilidad. Contamos con un webinar de liderazgo femenino para temas de educación. Vamos a tener ahora la próxima semana un webinar con el PRI, que es uno de los compromisos que tenemos, y felizmente les puedo comunicar que vamos a contar con nuestras guías de recomendación en principios ambientales, sociales y de gobernanza. Las estamos trabajando con el BID, y gracias a ellos y al apoyo de ellos vamos a contar con estas guías para nuestro mercado. Es algo en lo que hemos venido trabajando desde hace más de un año y lo vamos a poder lanzar para contar en el 2021 con uno de nuestros objetivos, que es poder incorporar un índice de sostenibilidad para nuestro mercado, donde al inicio se trabaje de forma voluntaria con aquellas empresas listadas en nuestra bolsa y que cumplen con estos principios. Más adelante, por favor, ¿por qué nosotros nos hicimos miembros del Climate Bonds Initiative? Estratégicamente, porque necesitábamos y reconocíamos esta necesidad de contar con alianzas importantes, alianzas que nos permitieran contar con
ya, como decimos nosotros, no inventar la rueda, sino tener esa carretera ya recorrida por alguien que fuera una empresa líder a nivel mundial, como es lo del CBI, y que nos agregara muchísimo valor. Entre otros temas, contar con mejores prácticas y actualizadas. Y es lo que nosotros encontramos en esta membresía con ellos. Y por último, darle la visibilidad a nuestro mercado a nivel internacional por toda la comunicación y networking que maneja el CBI. Más adelante, por favor. Es así como, conversando con ellos, acordamos entonces trabajar la guía de emisiones SVS, que es Sostenibles, Verdes y Sociales. Para nosotros fue un hito importante porque a pesar de que no son de cumplimiento obligatorio, sí son de cumplimiento de recomendaciones que se deben tener para este tipo de emisiones. Y es una guía que es muy buscada en nuestro website, y cuando nos contactan o estamos nosotros prospecteando a potenciales emisores de este tipo de bonos temáticos, porque está bastante completa, y lo importante para nosotros hacerlo con el CBI era poder contar con una actualización cada vez que se dan mejoras o mejores prácticas en este sentido. Cuenta con un marco conceptual, con principios, buenas prácticas, preguntas frecuentes y cómo es el proceso de emisión, obviamente ya trasladado a lo que es el mercado de capitales panameños. La próxima, Filmina, por favor. Como les comenté, salió el primer bono verde en Panamá antes de que contáramos con nuestra guía, pero fue muy positivo para nuestro mercado. El primer bono verde fue de $200 millones de CIFI, que es una compañía con presencia regional, y el uso de los fondos fue para lo que es la gestión de residuos, tratamientos de aguas residuales, reciclajes, entre otros, para favorecer lo que es la mitigación de los riesgos ambientales y sociales, que es muy importante. A nivel privado, se contó con una emisión de $50 millones por parte de Banismo. Esta emisión iba dirigida exclusivamente a ampliar el acceso a financiamiento de las pymes lideradas por mujeres. Fue el primer bono de género de Latinoamérica y el sexto a nivel mundial, y nosotros apoyamos muchísimo este lanzamiento, a pesar de que no era una emisión que salía por medio de la Bolsa de Valores de Panamá, pero era importante para nosotros promover este tipo de emisiones por el objetivo que estar nosotros en lo que estamos ahorita todos de COVID. Estaba por lanzarse el primer bono sostenible de un emisor de la región que venía a Panamá a listarse. Eso se ha visto pausado por razones obvias, pero se está trabajando en el segundo bono verde que debe salir en los próximos meses. La próxima, Filmina, por favor. ¿Cómo se crea el grupo de trabajo de finanzas sostenibles? Esto sale de una iniciativa de UNEP-FI y Medio Ambiente y ANCON, que es una asociación sin fines de lucros en Panamá para la conservación del medio ambiente. Ellos nos invitan, se acercan a la bolsa y nos invitan a nosotros a formar parte de este grupo de trabajo. Y es así como queda la bolsa de secretaria de este grupo de trabajo. Y en menos de un mes y medio logramos contar con el grupo conformado por medio del sector público y privado en octubre del 2018. La visión y el objetivo del mismo es convertir a Panamá en un centro de finanzas sostenibles, y es algo en lo que hemos estado trabajando. Si puedes poner, por favor, la próxima, Filmina. Se cuenta con un comité de alto nivel, comités técnicos, que es para la información ambiental públicamente disponible, de riesgo socioambiental, de taxonomía, de inversiones, y como mencioné, es para el centro financiero, por lo que agrupa lo que es bancos, seguros, valores y cooperativas. La próxima, por favor. Este es un grupo, los logos de quienes conforman este grupo de trabajo. Está por el sector del gobierno, está lo que es el Ministerio de Hacienda en algunos de sus países, o lo que para nosotros el de Economía y Finanzas, el de Medio Ambiente, los reguladores de los sectores que acabo de mencionarles, en conjunto con sus gremios multilaterales, ONGs, y entonces nosotros desde la bolsa.
el que sigue, por favor, en temas de promoción de finanzas sostenibles en nuestro mercado. Participamos a nivel internacional y también a nivel local en todo lo que es la promoción de la sostenibilidad. Hemos aprendido muchísimo de estas participaciones porque las personas que participan de este tipo de eventos traen mucha información, mucha experiencia, no se tiene que estar inventando la rueda y hay un ambiente de cooperación muy importante en este sentido, por lo que el networking que se hace y que le permite entonces a uno traer a sus mercados todas estas innovaciones y toda la información y educación es muy importante. Nosotros hemos sido invitados, como les comenté, por el SSE a participar de la elaboración de esta guía, también en diferentes eventos. En ocasiones yo me cuestionaba por qué, porque nosotros apenas estamos aprendiendo de esto, pero el poder incorporar a bolsas que no tengan necesariamente la experiencia, agrega valor a la mesa por todo el insumo que uno se lleva y entonces se reproduce en sus países. La próxima, Filmina, por favor. Y bueno, ya es el final. La verdad es que estaba muy pendiente del tiempo, creo que llegué a 12 minutos, me pasé 2 minutos, pero quedo disponible para preguntas más adelante y he tratado de ser lo más breve posible. Muchas gracias, Olga. Realmente muy, muy útil, muy interesante tus comentarios. Creo que esta experiencia de ustedes, digamos, de ir haciendo camino al andar y aprovechando todo esto, es muy útil y muy importante para el resto de las bolsas aquí de la región, que puedan ir tomando esos comentarios para tenerlos presentes. Quiero invitar a José Aníbal Infran, que nos comente un poquito acerca de las finanzas sostenibles, estos impactos sobre la ecología y sobre los ecosistemas y demás, y cómo esto interactúa con las finanzas y con lo que es el motivo de estos webinars, que es precisamente el lanzamiento de los bonos ODS en Paraguay. José Aníbal, por favor, si puedes comentarnos acerca de estos temas. Muchas gracias. Perfecto, un segundo. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto estar con todos ustedes. Antes que nada, agradecerles la invitación y la posibilidad de participar en este webinar con gente tan importante, tan conocedora del tema, en algo trascendente, porque definitivamente hablar de sostenibilidad es hablar de la posibilidad de mantener a lo largo del tiempo la misma especie humana, ¿verdad? Y eso es clave que nosotros podamos siempre como especie existir, progresar. Y en ese sentido, la visión de los bonos ODS en Paraguay y la posibilidad de que se hayan emitido son buenas noticias, ¿verdad? Buenas noticias que un país como Paraguay vaya participando y gradualmente vaya participando en estos esquemas de avanzada, como un país que está empezando a ser, yo diría, prácticamente líder en la región en esta materia. Pocos países son los que ya tienen todas las normativas que hemos logrado incorporar. Ahora nuestro gran desafío, y es lo que queremos hablar un poco, es de las oportunidades y los desafíos que nos pueden dar a nosotros como país, como economía y en general para toda la sociedad, ¿verdad? Para mejorar el bienestar. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Siguiente. Y es interesante mirar este concepto, ¿verdad?, de huella ecológica, en el que vemos básicamente, dada la actividad nuestra, de los hombres, de todos, ¿qué hacemos, ¿verdad? Comparando lo que dejamos por el hecho de existir como humanos y respecto a las capacidades mismas de la biocapacidad del ecosistema en el cual vivimos. Y vemos algo sencillo, ¿verdad? La huella ecológica, mirándolo de esta manera, es simplemente, acá vemos todo el mundo, vemos aquellos países que están en verde, son aquellos países que de alguna manera
no están utilizando toda la capacidad, la biocapacidad que la tierra, que su país les brinda, y vemos los países en rojo, aquellos que utilizan más, o sea, que están en deuda, digamos, con el resto de la sociedad y con el mundo mismo. Y analizando esto y mirando directamente, vemos, y lo miramos a Paraguay, en el centro de Latinoamérica, y vemos que está en verde. ¿Qué quiere decir eso? Eso es buena noticia. Quiere decir que Paraguay es uno de los países que tiene exceso aún de biocapacidad respecto a lo que está utilizando, ¿verdad? Pasemos al siguiente. Pero mirando el conjunto, mirando el mundo, porque tampoco no somos una isla, vemos que en realidad necesitamos casi dos planetas tierras cuando consideramos cómo estamos produciendo, cómo estamos viviendo, cómo estamos utilizando los recursos naturales que existen o cómo vivimos. O sea, nuestro estilo de vida hace que tengamos una necesidad de casi 2 planetas Tierra. La buena noticia es que prácticamente en 1970 estábamos básicamente con una Tierra, era lo que usábamos, y después empezamos a ser como que un poco irresponsables, cada vez más irresponsables, con una tendencia creciente, pero la buena noticia es que en los últimos años, del 2009, 2010 más o menos, nos estabilizamos. Al menos eso es bueno. Queremos bajar un poco porque tampoco estamos en una situación positiva. El siguiente. Y miramos a Paraguay. Y Paraguay decimos, bueno, Paraguay está en verde, es positivo, pero tenemos una tendencia a un decrecimiento de ese exceso de biocapacidad. Es decir, también como el resto del mundo, lo que fuimos haciendo es cada vez utilizando más los recursos naturales. Entonces, estamos aún bien, pero ya tenemos que parar la pelota y decir, bueno, tenemos que trabajar de otra manera. Pero esa positividad, ese exceso de biocapacidad, ese exceso, esa riqueza natural que tiene, nos da muchas oportunidades. Eso es lo que queremos ver. Y pasemos al siguiente slide, por favor. Entonces, Paraguay como país tiene muchas oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Paraguay tiene recursos naturales abundantes, tiene agua dulce abundante, tiene mucha tierra fértil, tiene energía renovable. Casi toda la energía eléctrica que consumimos, para no decirla toda, es renovable, proviene de las represas hidroeléctricas. Es más, tenemos exceso que estamos exportando, ¿verdad? Entonces, esas son buenas noticias, son elementos positivos para nuestro país desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista ambiental. Tenemos agua potable, hay oportunidades, falta mayor saneamiento y por sobre todo hemos visto en el gráfico anterior que la biocapacidad supera a la huella ecológica nuestra. Tenemos otras oportunidades, podemos trabajar con transporte público limpio, sería otra oportunidad. Tenemos oportunidades importantes, podemos mejorar mucho en el proceso de inclusión, de género, y también en el financiamiento de micro y pequeñas empresas. Entonces, tenemos una serie de oportunidades, una serie de cosas buenas desde el punto de vista de recursos naturales. Lo estamos usando relativamente bien, falta mucho por hacer, pero ya tenemos que cuidar porque va a llegar un momento de que los recursos no son naturales, disculpen, no son infinitos y entonces van a dejar de ser sostenibles. Por el lado del sistema financiero, ¿qué tiene que ver el sistema financiero? ¿Qué tienen que ver los bancos? ¿Qué tienen que ver la bolsa? ¿Qué tienen que ver los bonos con todo esto? Pues muchísimo, muchísimo, porque si de alguna manera el sistema financiero en su conjunto opera en términos sustentables, en términos sostenibles, lo que hacemos es que toda la economía se vuelve sostenible. ¿Por qué? Porque el sistema financiero es un discriminador de proyectos, es decir, el sistema financiero define qué se financia y qué no se financia. Cuando operamos con criterios de sostenibilidad, entonces, al operar desde ese punto de vista, finalmente, gradualmente, gracias a este proceso de transformación del sistema financiero, la misma economía se vuelve sostenible. Hemos empezado en Paraguay con reglamentaciones importantes a través de inicialmente con un proceso voluntario,
vía la Mesa de Finanzas Sostenibles que vimos ya en los seminarios anteriores. Hemos pasado a un proceso ya de reglamentación con una incorporación obligatoria de los SARAs en el análisis de riesgo de los bancos, que son los sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales y de gobernanza también, que ya se ha emitido la reglamentación correspondiente en el Banco Central. Y en ese sentido la CNB no se ha quedado atrás. La CNB dijo, no, el mercado de capitales también debe acompañar este proceso. Y por eso la CNB ha decidido que ha creado estos bonos ODS y ha generado la reglamentación necesaria para que tengamos los bonos que son de objetivos del desarrollo sostenible, los bonos verdes y los bonos sociales, ¿verdad? Y esto es muy interesante porque ya vemos, por un lado, los bancos están en ese orden de cosas. La bolsa de valores también está en ese sentido. Y bueno, nos faltaría una tercera pata, que serían las cooperativas, que en su momento también deberían de entrar en este mismo esquema. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Y bueno, ahora estamos reglamentando, estamos en ese proceso. Necesitamos empezar a utilizar mejor esta reglamentación, o a empezar a utilizar la reglamentación que es realmente nueva, teniendo productos verdes. ¿Y por qué es importante esto? Es importante tenerlo porque, y por eso lo quise mirar de la perspectiva del emisor, pero de la perspectiva del cliente, del tomador del financiamiento, del tomador del crédito, ¿verdad? En general se lo ve hasta ahora el conjunto de reglamentaciones dentro del Paraguay como un costo en general. Todavía no se puede percibir los beneficios que esto puede traer. Entonces, ese es el gran compromiso del sistema financiero, de la Comisión Nacional de Valores, de la Bolsa, de que esto se operativice y que genere realmente los productos verdes. Por eso, desde WWF es que estamos trabajando y queremos apoyar desde todo punto de vista, a cada una de las entidades para que esto se vuelva una realidad, que no sea solamente un costo, sino que también existan beneficios y que los flujos de financiamiento establecidos en el mercado internacional, en el mundo, también fluya hacia Paraguay. Pasamos al siguiente, por favor. Y el mercado de valores, rápidamente, vemos que ha venido creciendo fuertemente, fuertemente ha venido creciendo el mercado de valores. Estos son los volúmenes negociados. En el 2010 se negociaba solamente 123 millones de dólares y al 2019 estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares. Para todos los criterios, como proporción del sistema financiero, como proporción de los créditos, como proporción del PIB, como proporción del PIB en el 2010 era 0,4%, ahora es 2,5%. Sigue siendo pequeño, los bancos están teniendo financiaciones del tamaño aproximadamente de casi el 30% del PIB, pero bueno, pero estamos creciendo, o sea, la bolsa está creciendo y está siendo cada vez más importante. ¿Quiénes son los principales emisores? Fundamentalmente el Estado paraguayo. Ya están empezando a participar multilaterales, la Agencia Financiera de Desarrollo, que es una entidad, una banca de segundo piso estatal, los bancos privados y las entidades no financieras. En ese orden serían los emisores. Y quédense con esa idea. Estado paraguayo, multilaterales, Agencia Financiera de Desarrollo, bancos públicos, AFD, también podríamos ponerlo en algún momento. Esperemos que el Banco Nacional de Fomento participe de este elemento de la bolsa, bancos privados y entidades no financieras. Eso es importante para lo que viene después. Pasemos al siguiente slide. Entonces, los desafíos. ¿Qué desafíos tenemos? Debemos de implementar. Debemos de empezar a tener el primer bono verde. ¿Qué son los bonos ODS? Son los bonos convencionales con algo más. ¿Qué es ese algo más? Es la sostenibilidad, que se refiere a los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. Adicionalmente a los conceptos económicos, ¿verdad? Sostenibilidad económica. ¿Y a qué nos referimos a ese algo más nuevamente? Destino de los fondos, que se financian proyectos con beneficios ambientales y sociales, que se deben presentar informes respecto a cómo se utilizan los fondos y de las características y los resultados de esa utilización de fondos,
Y para ello existen evaluadores externos y aquellos evaluadores externos nos dan una segunda opinión también, no solamente lo que se dice al respecto o lo que cada entidad dice, estoy haciendo esto de esta manera. ¿Qué desafíos nos dan estos bonos? En primer lugar, el gran desafío, el gran trabajo que se tiene desde la Comisión Nacional de Valores, desde la BBPASA y de la Bolsa de Valores, la BBPASA, ¿verdad? Es que empecemos a tener bonos verdes emitidos en el mercado local. Para eso debemos trabajar con un proceso de mayor promoción y generar una masa crítica. Trabajar y mirar bien que no tengamos este proceso de greenwashing en el cual simplemente se dice o el emisor dice es bono verde, pero en realidad no es bono verde y no se tiene todo el proceso del beneficio que queremos para la sostenibilidad y cuidar los costos. Creo que ese es el gran elemento que debemos de tener en cuenta. Y ahí volvamos un poco a lo que pensemos un poco en lo que estábamos diciendo anteriormente. La mayoría de las emisiones dentro del mercado paraguayo son relativamente pequeñas. Las que no son de bancos, las que no son del Estado paraguayo, de la Agencia Financiera de Desarrollo, de los multilaterales y de los bancos, esos en general tienen un promedio, no casi rara vez pasan 5 millones de dólares. Entonces eso es interesante mirarlo porque nosotros estamos incorporando una serie de elementos que nos pueden permitir asegurar que sean estos bonos ODS, realmente bonos ODS. Evitemos el greenwashing, pero hay costos. Hay costos de control, hay costos de los evaluadores externos. Entonces, nuestro gran desafío es trabajar para que aumente el tamaño de las emisiones por un lado y para que los costos se mantengan razonables, de tal manera a que este costo no sea un factor que dificulte la existencia de una masa crítica de bonos verdes en el país. Tenemos que lograr que vengan evaluadores externos, que lleguen al país y que de esta manera podamos nosotros tener que esta segunda opinión o estos valores externos nos lo den en mejores condiciones, porque si tienen que venir de afuera, entonces los costos probablemente van a ser más altos. Y finalmente, tenemos que buscar, un ratito antes, pero tenemos que buscar líderes. Y yo me imagino cómo debería de ser, cuál sería el proceso natural de generación de bonos verdes. Debemos de partir, el Estado paraguayo debe ser, para mí, el primero en emitir un bono verde. Tiene todas las condiciones, tiene la capacidad, tenemos hasta el reconocimiento internacional tiene el país en el sentido de que está emitiendo bonos a nivel internacional, lo está emitiendo a nivel local y está emitiendo en condiciones muy buenas. Paraguay es uno de los pocos países que ha continuado emitiendo y lo ha emitido en el medio de esta pandemia a tasas cercanas a los de... o sea, Paraguay no es a un grado de inversión, pero las tasas a las que invierte son cercanas a las de grado de inversión y normalmente la demanda de los bonos soberanos supera por lo menos 5 o 6 veces la oferta de los bonos. Quiere decir que está bien considerado. Entonces la oportunidad está, los fondos yo creo que están, entonces el Estado paraguayo debería aprovechar eso y ser el líder en esto. Posteriormente lo tenemos ahí muy cerquita y con muy buena capacidad para hacerlo a la Agencia Financiera de Desarrollo y en el cortísimo plazo espero que también el Banco Nacional de Fomento pueda participar de este mercado. Y posteriormente o concomitantemente pienso que los bancos privados también están en condiciones de ser líderes en este proceso, porque también tienen esa capacidad y tienen la capacidad para discriminar adecuadamente los proyectos y tienen también los clientes con quienes van a poder realizar esa colocación de los bonos verdes. Y en una última etapa estarían el resto de las entidades que se deberían de sumar y con ello vamos a ir generando una masa crítica.
Y básicamente para mí ese sería el proceso a través del cual podemos llegar a tener una masa crítica de emisores de bonos verdes, porque la demanda en general se ve que existe. Hay clientes, hay personas que están en condiciones de adquirirlos, tanto locales como internacionales. Entonces el tema sería cuidar los costos, evitar el greenwashing y lograr que puedan emitir y que se animen a emitir en principio el Estado paraguayo y después el resto de los emisores. Bueno, esa sería la idea de los grandes desafíos que tenemos y a partir de ahí, bueno, estoy abierto a preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Aníbal. Muy interesante el panorama, nos has dado un pantallazo muy completo del tema, la importancia de la ecología en todo este esquema y fundamentalmente dónde está posicionado Paraguay y dónde está un poco su potencial. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Antes que nada, lo que quisiera comentarles es, veo un par de participantes que levantaron la mano como queriendo hacer preguntas. Como les decía, tanto la función de chat como la función de micrófono, así como de levantar la mano, no están habilitadas para este tipo de eventos. Los invitamos a que las preguntas las formulen a través del botón de preguntas y respuestas o Q&A que figura en el marco inferior de Zoom, a través de las cuales nosotros vamos a ir recibiéndolas y vamos a ir dando oportunidad para que los panelistas que tenemos hoy, este lujo que tenemos de panelistas, nos vayan haciendo sus comentarios. Vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas y voy a comenzar con Rodrigo Callizo como presidente de la Bolsa de Valores de Asunción, de Bolsa de Valores y Productos de Asunción. Si nos puede comentar, incluso nos ha comentado muy bien Aníbal sobre el tema del marco jurídico, estas normas que ha emitido la Comisión Nacional de Valores de Paraguay, y de alguna forma entonces, ¿qué se está haciendo desde el punto de vista de la Bolsa de Valores para acompañar este movimiento de la CNV, de la Comisión Nacional de Valores? Por favor, Rodrigo. El micrófono está en mudo. ¿Está bien ahí? Perfecto, ahora sí. Excelente, gracias. Bueno, no, le decía que la bolsa tiene como finalidad principal desarrollar un mercado público, regular, transparente y competitivo, ¿verdad? Nosotros desde el 2010, los títulos emitidos por Bolsa Local ya se hacen a través del sistema electrónico de negociación, llamado CEN localmente. Hace unos años tiene como uno de sus principales valores a la sostenibilidad, persiguiendo desarrollar un mercado eficiente con un compromiso social. En ese marco, el 5 de octubre del 2019, si no recuerdo mal, la Bolsa suscribió un convenio marco de cooperación con la Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay, con el objetivo de ir intercambiando experiencias, asistencia técnica, capacitaciones, a fin de fomentar el desarrollo de un mercado financiero y de valores con un enfoque importante en lo que se refiere al financiamiento sostenible. En marzo de 2020, la CNV, la Comisión, estableció lineamientos para la emisión de bonos objetivos de desarrollo sostenibles, ODS, ¿verdad? Por medio de una reglamentación de carácter general que seguramente Fernando nos va a ilustrar mejor un poco más adelante, habilitando el registro y la emisión de estos instrumentos y estableciendo claramente las disposiciones por medio de las cuales serán regidos, especialmente en lo que se refiere a los bonos verdes, sociales y sostenibles, ¿verdad? El régimen de transparencia, que tiene la verificación externa, y reportes periódicos, ¿verdad? Desde la Bolsa estamos estudiando la necesidad de una reglamentación particular en consonancia con la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores. La Bolsa principalmente debe cumplir con su función vital de ser un centro de información,
que corresponden naturalmente a una bolsa de valores, en el sentido de recibir y publicar prospectos, calificaciones de sostenibilidad, los informes de los verificadores externos independientes y en general todo hecho relevante, ¿verdad?, que pueda comunicarnos el emisor. El Paraguay es un país en desarrollo y en consecuencia existen múltiples y variadas oportunidades para el financiamiento y desarrollo de proyectos alineados a los objetivos de desarrollo sostenibles. Por ejemplo, en lo que se refiere a la migración del sector industrial de un esquema principalmente basado en la quema de la leña, ¿verdad?, biomasa, al de un esquema de hidroenergía. Por ejemplo, hay muchos proyectos de instalación de pequeñas represas en los distintos ríos que no sean el Paraguay o el Paraná y sus líneas de distribución. Y por supuesto, existen grandes oportunidades en el sector agrícola. Tenemos 3,5 millones de hectáreas de soja, 850,000 de maíz, 400,000 de trigo. Entonces, creemos desde la bolsa que los emisores deberían empezar a mirar un poco el grado de inversión, que todos los años decimos que está a la vuelta de la esquina, pero creo que está cada vez más cerca, como explicaba anteriormente, ¿verdad? O potencialmente eso podría atraer a inversionistas internacionales interesados en invertir en este tipo de instrumentos, ¿verdad? Con lo cual generaría una competencia entre los emisores. Si bien actualmente se cuentan con beneficios tributarios importantes en lo que a emisión y negociación de títulos de deuda se refiere, cabría analizar otros beneficios, ¿verdad?, que podrían ser contemplados específicamente para los emisores de este tipo de instrumentos, a fin de incentivar con mayor vehemencia la difusión de emisores en dicho mercado. Va a ser una lucha dura con Hacienda, pero creo que se puede lograr algo. Asimismo, consideramos que un desafío importante para el desarrollo de este mercado en Paraguay será el aspecto de los costos. Como decía José, en este tipo de bonos involucra doble calificación crediticia y la verificación interna. En ese sentido, a modo de ejemplo, el promedio emitido por los emisores de la bolsa en los últimos 3 años ronda aproximadamente entre 7 y 10 millones de dólares los programas de emisión global, aunque últimamente fueron creciendo, eso especialmente el año pasado. Asimismo, cabe mencionar que en la bolsa ya existen antecedentes sobre emisiones cuyo destino de fondo fueron proyectos que contemplaron cuestiones ambientales. En ese sentido, tenemos al fideicomiso La Susana, que ha realizado emisiones por monto de 4 millones de dólares, destinado parcialmente a la implementación de un sistema de regadío automático y de producción sostenible a través de recuperación de tierras por rotación de cultivos. Y también tuvimos en lo social un caso interesante. Recuerdo que hará unos 7, 8 años, cuando esta empresa Alpacasa empieza a emitir en bolsa, había sido invadido por gente, y este señor tuvo una muy buena idea de armar una cooperativa, sumarle a la gente a esa cooperativa, y bueno, con eso pudo desarrollar y hoy día es un exportador de esencias a Europa, por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de cosas en Paraguay son factibles de hacer como un tema social, digamos, ¿verdad? Aparte, creo que la pandemia del COVID es una oportunidad única para orientar los flujos de capital hacia un desarrollo sostenible y que tiene que ser explotado. Así que, por último, me gustaría mencionar que actualmente la alta gerencia de la bolsa está estudiando la posibilidad de que la BBPASA se adhiera a la iniciativa de bolsas de valores sostenibles, y esperamos en el corto plazo formar parte de este selecto grupo vanguardista, Gustavo. Así que básicamente eso es lo que rápidamente puedo acotar, y bueno, estoy abierto a las preguntas después. Muchas gracias, Rodrigo. Veo que ahí el mensaje, la prédica de Olga de sumarse a las iniciativas de las bolsas sostenibles está ya rindiendo frutos, así que muchísimas gracias, muy interesante. Vamos a seguir con las preguntas. Tengo aquí una doble pregunta para Luis Berino, y dice así, ¿cuál es la intención de la CNV, de la Comisión Nacional de Valores, al diseñar y lanzar
al mercado estos bonos ODS. Y la otra pregunta que se hacen ¿es el lanzamiento de estos bonos ODS un hecho aislado o hay más cosas detrás? Digamos, ¿hay otras medidas que podrían esperarse en Paraguay en términos de finanzas sostenibles? Te escuchamos, Luis. Bien, ¿qué tal, Gustavo? Bueno, en esencia, cuando en la CNB nos planteamos lanzar los bonos, diseñar los bonos ODS, ¿verdad? En cierta forma nos estuvimos adelantando a la demanda, o sea, no teníamos una demanda de bonos ODS y bueno, pues creamos la oferta para a partir de ahí generar la demanda. Entonces, la idea era tener una actividad proactiva en el mercado de valores. Hay que tener en cuenta que una de las misiones de la comisión es la promoción del mercado de valores, y esa fue en cierta manera la idea cuando diseñamos los bonos ODS y los estuvimos analizando. Lógicamente con la cooperación y la participación de gente que lleva años en este tema, ¿verdad? En temas medioambientales sobre todo, como es WWF, el PNUD, que también con lo cual tuvimos contactos en este proceso. Nosotros en la comisión apostamos firmemente por un camino en dirección de la finanza sostenible. Hemos integrado la mesa de finanzas sostenibles fue en octubre del 2019, que fue la firma de la adhesión. Tenemos otros planteamientos dentro de los bonos ODS, inclusive de otras actividades dentro del ámbito de finanzas sostenibles. Hay un comentario que lo comentó Aníbal, ¿verdad? La necesidad de que salgan proyectos. Bueno, pues Rodrigo ya contó, o sea, experiencias en materia de bonos verdes y bonos sociales en Paraguay hay, aunque probablemente pues en ese momento la gente no le daba esa denominación, ¿verdad? Pero en nuestro concepto de bonos ODS estamos ahora apostando por dar una mayor difusión, buscar una mayor incentivación, despertar el interés de demandantes, de emisores potenciales. Y en ese sentido, pues yo no solamente apuesto por el Estado, yo creo que hay muchas otras entidades, inclusive entidades privadas, que podrían participar con un bono ODS sin ningún tipo de problemas. No sé, hacíamos de pronto, me imagino, por ejemplo, en materia de construcción, construcciones con viviendas bioclimáticas, por ejemplo, o edificios bioclimáticos o con un alto contenido de sostenibilidad, ¿verdad? Que obviamente pues, podrían entrar dentro de esta categoría. En esencia, la CNB no se queda solamente con la emisión de los bonos sostenibles, vamos a seguir dando pasos en dirección de la finanza sostenible. Soy un convencido de que gobernar no se hace a través de resoluciones, de decretos circulares, sino a través de comunicaciones, ¿verdad? Y en ese sentido, pues probablemente nos embarcaremos, además de nuestra Semana Grande de la Inversión, que es el Investor Week, en otras actividades de difusión para promover y buscar el interés por parte de emisores potenciales en materia de bonos ODS, ¿verdad? Que no son solamente los bonos verdes, sino también sociales y también los sostenibles. Hay muchos pasos más, yo creo que en la medida que se vayan dando los iremos anunciando y por supuesto el público en general y sobre todo el mercado tendrá información al respecto de esas cosas. Muchísimas gracias, muy clara tus comentarios. Tengo aquí una pregunta que llega para Fernando Godoy, lo vemos. Nos preguntan acerca de si puede reiterar cuál es la reglamentación que rige para la emisión de los bonos ODS, es decir, cuáles son las normas que deberíamos estar mirando. Y la segunda pregunta complementariamente a esa es, dice, ¿tienen beneficios o en qué se diferencian digamos, los requerimientos para los bonos ODS respecto de la emisión de otro tipo de valores? Fernando, como director de normas de la Comisión Nacional de Valores, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación. En relación a la pregunta, la normativa que actualmente regula a los bonos de Objetivos de Desarrollo Sostenible es la resolución de carácter general número 9/20
del 5 de marzo del 2020 y que tuvo una pequeña modificación, ¿verdad? A través de la resolución CNB número 10/20, específicamente en cuanto a los aspectos de la calificación, como nos dimos cuenta de que era un bono muy especial dentro del mercado, también debería de esa misma manera los calificadores tener un manual específico para la misma, ¿verdad? Dentro de los aspectos normativos, tratamos de hacer lo más simple posible, lo más simplificado esta normativa para a los efectos de poder brindar, en este caso, al emisor que quiera captar los recursos para los proyectos, ya sea sociales, ambientales o sostenibles, una normativa simplificada, ¿verdad? En relación a, vamos a decirle, la comparación a los títulos de deuda emitidos por un emisor en líneas generales ordinarias, si se dan cuenta, tienen pero muy pocos requisitos, ¿verdad? En caso del emisor normal, vamos a decirle, tiene una serie de documentaciones adicionales que son, en este caso, también exigidas, ¿verdad? En este caso no. Y además, ¿verdad? No podemos comparar también el estilo o el destino de esa emisión, dado a que es bajo un destino específico. Tratamos, ¿verdad? Si bien no hay una demanda, como dijo anteriormente Luis Carlos, dentro de nuestro mercado, pero la Comisión Nacional de Valores tiene una función que es la de promover el mercado de valores. Y en virtud de eso tenemos facultades legales para dotar a nuestro mercado de nuevos instrumentos, ¿verdad? Y dentro de ello es lo que quisimos, ¿verdad? O en realidad realizamos una normativa específica para regular este tipo de registros de emisión, donde tomamos como una, vamos a decirle, porque anteriormente a esto hay que ser también realistas, ¿verdad? Y creo que los anteriores panelistas dijeron, no existe una normativa aquí a nivel regional, ¿verdad? Para poder utilizarlo como un marco específico. La que tiene más o menos similar sería la de Argentina en cuanto a alineamientos. Entonces nos juntamos, ¿verdad? Con un consultor reconocido, ¿verdad? A nivel internacional en esta materia, como es el señor Mancini, que nos dio una muy buena mano, ¿verdad? En cuanto al lineamiento de esta normativa. Y tratamos de poner los puntos más específicos, ¿verdad? Tanto en cuanto a los requisitos básicos para registrar las documentaciones básicas, los lineamientos y las buenas prácticas que normalmente, ¿verdad? Son admitidas, ¿verdad? Y en este caso también a través de un verificador externo que es un especialista, ¿verdad? En esta área que nos pueda brindar y decir de que este bono cuenta con el estatus asimilado a nivel mundial, ¿verdad? Para ello. Y bueno, ¿verdad? En virtud de eso salió esta normativa, es el primer paso, ¿verdad? Y obviamente estamos abiertos a lo que posteriormente a futuro se demande, ¿verdad? Si es que amerita ajustes o incorporaciones, ¿verdad? Muchísimas gracias, Fernando. Pero te voy a retener un poquito más porque tengo otra pregunta que creo que nos puedes dar una mejor idea. Hay varias preguntas referidas al mismo tema. Es el tema de las empresas calificadoras que pueden estar en Paraguay. Digamos, la pregunta concretamente es si existen ya empresas calificadoras que puedan actuar en Paraguay y que puedan ayudar a estas empresas emisoras en ese proceso para la emisión de un bono ODS. Asimismo, ¿verdad? Tenemos actualmente en Paraguay varias calificadoras nacionales y también internacionales, ¿verdad? Que aquí están registrados a través de sus representaciones, ¿verdad? Nosotros sacamos una reglamentación siguiente a la 9, que es la 10, donde le tratamos de brindar que prácticamente sería estas calificadoras las que prepararían su sistema o su manual específico para poder, en este caso, realizarlas, ¿verdad? Claro, hoy en día no podemos decir de que está en uso
como lo habíamos anticipado anteriormente, todavía no lo tenemos una demanda para poder decir que están especializados acorde al tema, ¿verdad? Quisiera también en este caso pasarle aquí a mi compañero Luis Carlos, que es especializado también en ese aspecto, que podría brindar también algunas aclaraciones también sobre la misma, Gustavo, si te parece. Perfecto, pero súper bienvenido el comentario de Luis. Adelante, por favor. A ver, Gustavo, con respecto a la pregunta, tenemos que diferenciar dos cosas. El proceso de estructuración de la emisión, como bien lo dijo Fernando, pues es similar a de cualquier emisión de bonos. Y eso, pues en Paraguay, cualquier casa de bolsa se lo pueden estructurar sin ningún tipo de problema. Ahí no hay, digamos, ninguna dificultad, ni es nada nuevo bajo el sol. El otro tema, que es la certificación del objeto de esa emisión, o sea, de que verdaderamente cae dentro de los objetivos que están establecidos en los lineamientos de los bonos ODS, allí sí intervienen verificadoras externas que nosotros en la normativa habíamos previsto de que sean reconocidas por la CBI, la Climate Bonds Initiative. En Paraguay hay tres empresas que están reconocidas, son empresas multinacionales, ¿verdad?, que están reconocidas por la CBI y que bien podrían elaborar el proceso de certificación sobre el destino de dichos fondos. Eso no descarta de que otras empresas, o inclusive podemos ir más, las universidades, digamos, con facultades medioambientales, de temas medioambientales, puedan interesarse en dicho tema, elaboren el procedimiento de acreditación ante la CBI y, obtenida esa acreditación, puedan incorporarse a este proceso. En esencia, con los bonos ODS, pues, además de impulsar la finanza sostenible y la sostenibilidad del país, pues también se están creando oportunidades de negocio, oportunidades de inversiones para empresas que en este momento puedan participar en ello, ¿verdad? O sea que en ese sentido yo creo que está abierto. No veo un obstáculo a ese tema ni veo una dificultad considerable, ¿verdad? Siempre la primera misión es un poco la que más dificultades y inconvenientes suele presentarse, ¿verdad? Pero a partir de ahí, pues ya va automáticamente. Yo creo que una vez que salga el primer bono ODS, ¿verdad?, pues el resto no tendría ningún tipo de problema. De hecho, de los ejemplos que citó Rodrigo, le faltaría nada más que alguna de las verificadoras acreditadas ante la CBI certifique y ya tendríamos un bono ODS, ¿verdad? Muchísimas gracias. Estamos ya casi llegando al cierre del tiempo que teníamos previsto para esta charla, pero nos quedan unas cuantas preguntas para responder y además me gustaría conocer las reflexiones finales de estos distinguidos invitados que tenemos hoy. ¿Qué les parece si hacemos una extensión de 10 minutos para todas aquellas personas que puedan estar interesadas? Vamos a colocar ahora, les vamos a dar a ustedes la posibilidad de poder decirnos si estarían dispuestos a extender por 15 minutos esta charla y poder escuchar un poquito más, que nos quedan ahí unas cuantas preguntas para que nos puedan dar sus ideas, sus opiniones. Bueno, tenemos una abrumadora cantidad de personas que han dicho que sí, así que seguimos. No hay comerciales. Tengo aquí una pregunta para Olga. A ver, dice, claramente el camino de las, digamos, que han seguido ustedes no debe haber sido sencillo, ni deben haber tenido sus avatares, sus desafíos, algunas pequeñas barreras. Pero, ¿cuáles serían las lecciones que han aprendido ustedes de la Bolsa de Panamá cuando comenzaron con todo este proceso de las iniciativas? ¿Y de qué manera, qué recomendaciones harían a bolsas que están pensando en seguir este camino también?
Bueno, gracias por la pregunta porque es muy importante. Nosotros definitivamente que si hubiese algo que pudiésemos haber hecho diferente es contar, no necesariamente desde el inicio, porque al inicio uno está viendo qué es lo que se va a hacer, pero sí incorporar al equipo a alguien que agregue valor, que sepa de qué se trata los ODS, el desarrollo sostenible, no solamente del lado del mercado de capitales, que es muy difícil conseguir, pero que venga con esa experiencia y nos pueda agregar valor, donde se puedan consolidar en una sola área todas las tareas. En nuestro caso, los beneficios que tuvo al no tener a la persona dedicada desde el inicio es que muchos nos incorporamos en las diferentes tareas y lo teníamos como entre recursos humanos, desarrollo de mercados. Yo tenía mucha responsabilidad en este sentido y lo que nos permitió fue aprender al respecto, no solamente en una sola persona, sino en varios. Pero sí nos ayudaba porque nos desenfocaba de otras prioridades que también teníamos y teníamos en diferentes personas lo que debe estar bajo una sola, y en ese sentido sí seguimos la recomendación de las bolsas de valores sostenibles de la ONU. Lo otro es que es importante contar con un plan de educación que nazca desde lo interno de la bolsa, porque nosotros, por ejemplo, nos enfocamos a educar el mercado y no a lo interno. Eso lo rectificamos enseguida, pero sí es importante que eso se haga, porque si nosotros estamos hablando o predicando algo, nuestros colaboradores necesitan entender de qué se trata. Y algo que a nosotros nos fue muy beneficioso y yo recomendaría, que es algo que se hiciera, es contar con el total apoyo de su junta directiva. Ese compromiso de la junta directiva le da una facilidad a la administración de poder trabajar con la seguridad de que están enfocados en la estrategia que se levante para lo que es el desarrollo sostenible. Las alianzas son importantísimas, como dije, nuestro enfoque, como en todo, es para qué vamos a inventar la rueda si ya está inventada y ahí hay bolsas y mercados que nos llevan recorrida. Entonces, la alianza que hemos nosotros hecho y que les comentaba y habernos adherido a las bolsas de valores sostenibles fue crucial para nosotros, tener una declaración por parte de la empresa. Y también que en las asociaciones que nosotros formamos, por ejemplo, la Bolsa de Valores de Paraguay, que es la FIAP, donde también se celebró recientemente, en años pasados, esta Asamblea General. En la FIAP nosotros contamos con un subcomité de trabajo enfocado en temas de sostenibilidad. Y entre los temas que vamos a lanzar próximamente es la traducción de esta guía de la SSE y de la WFE al español y al portugués. ¿Por qué? Porque es de nuestro interés que nuestras bolsas de valores puedan incorporar estos principios de sostenibilidad desde dentro, para entonces poder traducirlo al mercado. Y lo otro que también es importante es tener el acompañamiento del regulador. Desde las mejores prácticas que se han visto y que fue algo afortunado que nosotros tuvimos, era ese acompañamiento por parte de nuestro regulador, donde hemos podido trabajar en el mercado en un ambiente de cumplimiento voluntario para poder incentivar y promoverlo versus uno obligatorio, donde los llevaba inmediatamente a cumplir con este tipo de obligaciones, y yo creo que en ese sentido sí nos ha funcionado y vamos en buen camino. Gracias. Muchas gracias, Olga. Tengo aquí una pregunta que en realidad la voy a combinar porque hay varias preguntas sobre el mismo tema, así que para Aníbal. Dice, Aníbal, has mencionado el papel central que ha tenido el sector público al emitir en la emisión de bonos con distintos aspectos. Digamos, no llegaron a ser ODS, creo porque aún no estaban comprendidos dentro de la norma, pero en definitiva por su fin es un poco así. Pero la pregunta que se repite en uno y otro lado es siempre, ¿cómo hacemos para apoyar a través de estas herramientas a la pequeña y a la mediana empresa que está con proyectos que pueden ser muy sostenibles, que pueden ser justificados, pero quizá por economía de escala, por monto, por volumen? Dice, entonces, alguien pregunta, ¿debería haber alguien del sector público que esté liderando esto? ¿Esto debería hacerse de otra manera? ¿Cuál sería tu recomendación, Aníbal? Y acá tenemos dos opciones considerando esa pregunta, ¿verdad? O sea, lo tenemos al sector público, que es una opción válida.
Yo hablaba del sector público por un tema de tamaño, por un tema de experiencia y por un tema de responsabilidad social en general. Pero fácilmente creo que cualquiera de los bancos locales está en condiciones de crear un bono ODS o un bono social en el cual se incorpore el financiamiento para las pequeñas y medianas empresas y con eso se cumplirían los requisitos, ¿verdad? Simplemente es una cuestión de decidirse. Pienso que el instrumental lo tenemos, las condiciones están dadas, tenemos la capacidad de calificación dentro de ese proceso. Lo que faltaría aún, que debemos de trabajar con la Comisión Nacional de Valores y con la Bolsa misma, son los verificadores externos. Los calificadores locales, las entidades que pueden hacer las calificaciones creo que están. Hay varias ya en condiciones de ser, o sea, que ya son reconocidas por la CBI. Entonces, ya tenemos las condiciones por ahí. Nos faltaría, por lo tanto, el verificador externo y tenemos la opción tanto del sector público a través de un fondo que lo haga, si queremos, el mismo Estado paraguayo, o lo puede hacer a través de la Agencia Financiera de Desarrollo, que también tiene muchísima experiencia en esto, puede tener ese fondo también, o directamente un banco privado que estaría en condiciones de hacerlo igualmente. Y ya tenemos varios bancos privados que tienen la experiencia de emisiones. Por lo tanto, para esa pregunta tenemos las tres opciones, ¿verdad? Sector público, Estado, el Estado paraguayo, la Agencia Financiera de Desarrollo y un banco privado. Cualquiera de ellos lo podría hacer. Deberíamos de ver los incentivos adecuados para ello y nada más. Muchas gracias. Creo que este es un tema central para el tipo de mercado que estamos acostumbrados en nuestra región, donde la necesidad de la pequeña, e incluso hasta, digamos, empresas más pequeñas aún, las microempresas, pero todo tiene una necesidad de financiamiento, y creo que a través de estos tipos de esquemas, como bien comentaba recién Aníbal, sería posible entonces encontrarle algún tipo de marco. Bueno, el tiempo va volando, pero antes de hacer el cierre, me gustaría tener algunas reflexiones finales de cada uno de ustedes sobre qué mensaje, cuál sería algo para tener en cuenta, ya sea que a las empresas que están considerando la posibilidad de emitir un bono de tipo ODS, o para aquel inversor que de pronto dice, ¿coloco en una inversión tradicional o voy a una sostenible? ¿Qué mensaje tendría? Y voy a comenzar por Olga, las damas primero, y preguntarle, a ver, de todo lo que hemos escuchado, de todas las cosas, ¿qué consideras como importante para que tenga en cuenta el público, los emisores, los inversores, todos en general, o los reguladores? Está en mute, por favor. ¿Ya? Sí, perfecto. Sí, yo considero que es muy importante el tema, nuevamente, el tema de la educación, de promocionarlo. Esto está aquí, COVID lo hace ahora más esencial, el tema de la sostenibilidad, cómo nosotros le hacemos comprender a las empresas listadas que necesitan incorporar temas de ambientales, sociales y de gobernanza dentro de sus principios y la manera en cómo hacen su negocio. Y a los inversionistas poder hacer inversiones que vayan apegadas a estos principios. La necesidad que hay de parte de los asset managers, los compromisos a niveles mundiales que se han firmado por parte de estas empresas que administran trillones de dólares, hacen cada vez más que tengamos este tipo de instrumentos en la medida en que el mercado del Paraguay se pueda aliar estratégicamente a las entidades que le permitan tener acceso a sus mercados por parte de inversionistas extranjeros con las condiciones que no sean muy tropicalizadas al Paraguay, sino condiciones que sean de mejores prácticas internacionales, van a poder tener ese acceso de inversionistas extranjeros
y obviamente trabajando con lo que es el mercado local. Pero hay la necesidad para este tipo de instrumentos. O sea que no es un tema solamente de, que es muy importante, y como yo lo veo, del tema de lo que es la inclusión social, el tema del cuidado del medio ambiente y trabajar sobre principios de gobernanza corporativas importantes y fiables para el público por el tema del reporting que requiere este tipo de instrumentos, pero también hay un negocio por detrás por la necesidad de tener y contar con este tipo de instrumentos. Gracias. Muchas gracias, Olga. Aníbal, un minuto, alguna reflexión, algún consejo para el público participante. Estás en mute. Ahí. Sin dudas. ¿Ahí? Ahora sí parece. Realmente mi mensaje es de optimismo. Yo creo que la sostenibilidad cada vez más es clave para que las empresas y para que todos podamos subsistir en el largo plazo. Paraguay tiene todas las condiciones para desarrollar una economía de bajas emisiones de carbono. Tenemos riqueza natural todavía importante y debemos de preservarla. Entonces, el mensaje sería, la sostenibilidad también es un negocio y la clave de esto es la responsabilidad social. Todos debemos de ser conscientes que lo que hacemos hoy también tiene sus repercusiones para todos. Y están dadas las condiciones, tenemos toda la infraestructura, tenemos toda la capacidad, tenemos todas las leyes, las normativas, simplemente debemos empezar a utilizar los instrumentos que tenemos. Yo soy optimista, creo que apenas salgamos de esta situación de la pandemia, del COVID, vamos a tener gratas sorpresas con emisiones de bonos verdes en el país. Ese sería, yo estoy optimista, espero que así sea y que realmente todos cada vez más podamos entender la importancia de la sostenibilidad. Muchísimas gracias. A trabajar entonces, parecería ser que lo que nos queda ahora es trabajar. Fernando, ¿algún comentario, alguna dica? Sí, en realidad de parte de la CNB queremos decirle de que la normativa está bien amplia. Lo que quiero nomás recalcar es que el emisor no solamente es para emisores nacionales, sino también pueden ser emisores extranjeros que pueden registrarse en la CNB a través de una representación legal. Eso también quisiera aclarar por un aspecto, ¿verdad? Y por otro lado, creo que he visto una pregunta sobre los verificadores. Los verificadores externos que solicitamos son los que están habilitados por la CBI, ¿verdad? Eso es lo que son los verificadores que exigimos, ¿verdad? Y, a ver, está nada más ya hecha toda la cancha, como se dice, y de parte de la CNB, como le dije, estábamos recién iniciando esto y acorde a lo que demande, en este caso, este tipo de operativa, hay amplia potestad para poder ajustar, ampliar o incorporar todo ello y así poder llevar adelante la emisión de bonos ODS. Muchísimas gracias, Fernando. Luis, ¿qué nos puedes decir en un minuto para el cierre antes de pasarle la palabra a Rodrigo y finalizar este tema? A ver. Pues mira, Gustavo, estoy recordando en este momento unas palabras de José Cantero, presidente del BCP, en un conversatorio allá por el mes de octubre, diciembre mejor dicho. El BCP había dicho, bueno, pues la recuperación va en función de que la producción de soja y la ganadería funcionen bien y obviamente eso depende de que tengamos lluvias buenas y no sequía. En esencia, traducido a un idioma que lo entendamos todos, lo que acaba de decir, o lo que dijo en su momento el presidente, se puede resumir en la sostenibilidad vende, genera ingresos. Y tenemos que ser conscientes
Esa es una realidad que vino para quedarse. Y es muy sencillo. En 1950 había demandantes de medio ambiente en Paraguay en torno al 1 millón de habitantes. Hoy están encima de 7 millones. Por tanto, la sostenibilidad vende y hay que cuidarla. Y para eso, pues, bueno, un paso que hemos dado en esa dirección fue el diseño y el lanzamiento de los bonos ODS por parte de la CNB y, bueno, pues seguiremos haciendo más cosas en este trayecto. Gracias. Bueno, felicitaciones por la iniciativa y realmente no me cabe duda de que va a ser un éxito. Finalmente, bueno, a ver, Rodrigo, desde el punto de vista de la bolsa y de tus comentarios y de estos que hemos conversado, ¿qué te queda? ¿Qué recomendación? ¿Qué reflexión para todos nosotros? Bueno, yo me quedo muy optimista con todo lo que escuché de los demás participantes. Aparte, estoy seguro que vamos a tener la ayuda de Olga si queremos desarrollar algún tema localmente. Así que con todos esos jugadores creo que la emisión de bonos verdes a través de Bolsa de Valores va a ser muy bienvenida. Tenemos el apoyo de la Comisión Nacional de Valores, tenemos el país que genera, en todo, saliendo de Asunción, es todo verde, así que eso a mí me da mucha esperanza de que esto pueda tener muy buen futuro, digamos. Aparte, el hecho de tener una bolsa electrónica favorece muchísimo a la compra y venta de los títulos, ¿verdad? Así que cuesta lanzar un producto nuevo en Paraguay. Hay que enseñar, en estos momentos estamos inclusive dando clases a distancia, ¿verdad? Tenemos por lo menos una vez a la semana cursos, pasamos de tener uno al año, estamos teniendo casi 20 cursos y charlas en la bolsa, así que creo que es la única forma de poder desarrollar este tema. Así que estoy muy optimista y bueno, creo que vamos a seguir en esta senda, ¿eh? Bueno, con este mensaje de optimismo y realmente de buenos auspicios, creo que no me cabe duda de que esto va a ser un éxito y que va a ser muy, muy bien recibido y esto va a ser un modelo, un ejemplo para muchos otros mercados. Así que llegamos al cierre de un nuevo webinar. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Recuerden, el próximo jueves tenemos el último de nuestros webinars, así que los espero a todos. No olviden registrarse y hasta muy prontito.